Por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí para revelarnos, para enseñarnos, Señor, para redarguirnos y para transformarnos, Padre. Gracias en nombre de Jesús porque somos barro frágil en tus manos, Señor. Y declaramos que día a día nos estás moldeando, Padre, que somos nobles, somos dóciles en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quisiera yo empezar con un versículo, si alguien me lo puede poner. Salmo 22, 3. Ya me acostumbré a eso, ahora me lo tienen que poner. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Muy breve el versículo, pero dice mucho, ¿no? Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, dice en otra versión. Por ejemplo, ahorita que estuvimos en la alabanza, esta última canción me encanta, me llena, me hace sentirme enfrente de Dios y de verdad, para mí me manifiesta la presencia de Dios de una manera muy fuerte ese canto. Y dije, qué bueno que la pusieron hoy. Al principio empezamos una que consume con tu fuego todo lo que hay en mí, ¿verdad? Normalmente nosotros pensamos que la música rapidita son alabanzas y las lentas son adoración, ¿verdad? Normalmente, pero no es precisamente así. Alabanza son todos los cantos donde exaltamos las proezas y la grandeza de Dios, y adoración es donde le reconocemos como Rey, o donde reconocemos su autoridad. Hoy oigo rara la voz, ¿sí? Te falta el volumen, nada más. Ah, ok. Bueno. ¿Y qué propósito tienen las dos cosas? ¿Por qué primero la alabanza? ¿Por qué luego la adoración? ¿Por qué hacemos de las dos cosas? Primero entramos en la alabanza delante de Dios, así dice la Biblia tal cual, que entremos con alabanzas a su presencia. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿a quién no le ha pasado que viene con un chorro de cosas en el pensamiento cuando llegamos a la iglesia? ¿Quién no ha tenido un montón de estorbos para poder llegar al servicio? Y no nomás de tiempo, manda. Como para prepararnos para escuchar su palabra, ¿no? Sí, no nomás de tiempos, a veces conflictos. Digo, yo sé que a nadie aquí le ha pasado, pero ¿quién no ha llegado enojado con su familia? ¿Verdad? Que nos se agarran antes de venir. Casi nadie, ¿verdad? O aquí no pasa. El punto es que la alabanza centra tu atención primero en Dios. Vienes delante del Rey de Reyes, vienes delante de Dios. Por eso empezamos con alabanza, así entramos a su presencia. Pero luego entramos al lugar más íntimo, ¿verdad? Que es la adoración. En la adoración yo me postro todo mi ser a lo que es Dios. Para mí este último canto que hicimos, aunque es rapidita, para mí es de adoración, porque a mí me hace sentirme postrada delante de Dios, aunque sea rapidita, ¿verdad? Ya te lo voy a explicar por qué. Cuando yo me puse a ver qué quería decir alabanza, qué quería decir adoración, vi que alabanza era exaltación a los prodigios o cualidades de otra persona o de otro ser, ¿verdad? En este caso exaltamos los prodigios y las cualidades de Dios. Eres poderoso, eres vencedor, eres guerrero, ¿verdad? Exaltamos las cualidades de Dios. Y adoración, se lo voy a leer como lo viene en el diccionario. Decía, es estar postrado, caído, desfallecido, abatido o rendido delante de alguien más. Ponerse una persona de rodillas ante otra en señal de respeto, súplica, adoración o humillación. O sea, la adoración va más allá de decir, vamos a la fiesta, es estar completamente humillado delante de quien está frente a ti. Hay dos formas de estar humillado, ya lo hemos visto en alguna predicación anterior, cuando es de fuerza y cuando lo haces voluntariamente. Yo he puesto el ejemplo, tenía una perrita muy gorda, que jugábamos con ella, las niñas jugaban con ella y me gustaba mucho que de repente la agarraran del cuello y nada más le hacían con la mano así y le decían, ¿perdiste? Y la perrita se quedaba quieta y muy enojada porque efectivamente sabía que había perdido. La hacían humillarse a fuerza. Un perro cuando lo haces así, él siente el instinto de que su mamá lo está dominando y que se tiene que quedar quieto porque sabe que aquí está su vida. Entonces un perro por eso se emborden aquí. Pero mi hija le decía, sí, perdiste. Y la perra se queda, porque la obligaban a humillarse o a someterse delante de ellas. Pero la perra, cuando las quería apapachar, sin problema, llegaba y se ponía panza arriba delante de ellas, completamente postrada, todavía más vulnerable que cuando le agarraban la mano, con su mano el cuello a las niñas, porque lo hacía voluntariamente. Y era una manifestación de amor de las niñas a mi perrita, de las perritas a mi niña, se postraba. Un perro cuando se tira panza a ti está manifestándose toda la confianza del mundo, porque sabe que es su posición más vulnerable.
Yo ahí aprendí mucho, Dios me enseña mucho con los animales, con las situaciones. Entonces, eso es estar humillado y puede ser de una manera voluntaria o puede ser debido a las circunstancias que termines por humillarte. ¿Verdad? ¿Qué mejor que hacerlo voluntariamente? ¿Verdad? Cuando lo haces voluntariamente, dices, Señor, yo no puedo, hazlo tú. O Señor, no importa lo que yo diga, importa lo que tú dices. Entonces, yo me quise meter un poquito a esto, no es tanto enfocado a la alabanza de la adoración y predicación, pero sí, ¿qué pasa cuando vengo a la alabanza? ¿Qué pasa cuando estoy en la adoración? Vengo a la alabanza y entro a su presencia. Me meto en la adoración y ya dejo que su presencia entre en mi ser. Empezamos en un nivel de intimidad diferente. Por eso yo les aconsejo, no se brinquen la alabanza y la adoración. Yo sé que a veces es difícil cuando tenemos sobre todo compromisos en domingo, es difícil llegar desde las 11, pero hagan lo posible por estar, porque es necesario. Es necesario. Ya lo he dicho muchas veces, el adulto tenemos la capacidad de hacer como que estamos poniendo atención cuando estamos pensando en otra cosa. La alabanza te prepara para la presencia de Dios, la adoración prepara tu espíritu, pero sobre todo ya estás en ese nivel de intimidad en el que el Espíritu de Dios está con tu espíritu, porque ya sometiste tu alma, tus emociones y tus pensamientos a la presencia de Dios. Y ya te dejan de estorbar. ¿Cuántas veces venimos pensando, no? A mí me ha pasado que hasta hecho que mi marido se regrese, dejé el gas prendido, ¿no? Ya 2 veces me ha pasado que lo dejo prendida la estufa, pero la verdad es que esas cosas te distraen. Y llega un punto en que tienes que decir, pues ni modo, ya limpiaré cuando llegue. Y me meto a la presencia de Dios. Eso es lo que yo he aprendido a hacer. Pero si tú no lo has aprendido a hacer, necesitas entender que para esto es la alabanza y la adoración. No es tiempo mientras llegan los demás para que escuchen la predicación. No, es un tiempo muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque conecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. No me dejarán mentiras de las chicas de la alabanza, ¿verdad? Que es importante la adoración, es importante la alabanza. Ahora, ahorita que toqué el tema de postrarse, eso es adoración, postrarse. Les decía aquí, ponerse una persona de rodillas ante otra en señal de respeto, súplica, adoración o humillación. ¿Cuántas veces venimos con una súplica delante de Dios? Muchas veces, ¿verdad? Cuando venimos a manifestarle respeto, no otras tantas veces, ¿no? Cuando venimos a adorarle porque se nos sentimos apapachados o amados. Y de tu corazón nace postrarte porque te sientes agradecido, porque te sientes necesitado del poder de Dios. Entonces por eso es importante que entres en adoración. No las haces si son rápidas o son despacitas. A mí esta última, para mí es adoración. A mí me hace sentir la presencia de manera que me siento chiquitita delante de Dios porque siento su grandeza aquí enfrente de mí. Y siento la necesidad de que Él está aquí y que yo estoy chiquita y que tengo que acercarme a Él. Eso es lo que me sentir. Hay muchas canciones que me hacen sentir eso. Esa es la función de los líderes de alabanza, llevar al pueblo a la presencia de Dios. Por eso hay que respetar ese tiempo, hay que participar de ese esfuerzo. Es que en tal iglesia me gusta más como toca aquel grupo de alabanza, pero toca al mismo Dios y la presencia que se manifiesta es la misma. Depende de nosotros qué tan sensible soy a esa presencia o cierro mi corazón a no sentirlo. Depende completamente de ti. Dios es un caballero y si tú le dices a Dios no entres, no entra, aunque esté aquí, aunque todo el mundo esté experimentando su presencia, todo el mundo esté experimentando el fluir del Espíritu Santo, si tú dices no, es no, porque es algo que Dios respeta, la voluntad humana, pero sí depende mucho de ti completamente, que entiendas que ese es el propósito de la adoración, ponerlo del lugar de rey en tu vida. Obvio hay muchas cosas más, la obediencia, ya había yo dicho, no le puedes decir 2 palabras que no pueden ir juntas, no y Señor. Si es tu Señor debe ser sí, pero esta actitud es cuando tú permites que haya una obra de Dios en tu interior. En mi interior, ¿qué hay? Puede haber soberbia, puede haber rencor, puede haber dolor, puede haber dudas, muchas cosas. Y cuando yo permito que esas cosas se interpongan para que no pueda yo adorar a Dios, es cuando estoy impidiendo la obra de Dios en mi vida. Ese es el propósito de la adoración. ¿Cuántos adoran en su casa? Es necesario. ¿Por qué? Porque es padre aquí venir un ratito de adoración, un ratito de alabanza, convivencia con los hermanos, aprender la palabra, a todo dar el tiempo que pasamos aquí. Pero los retos fuertes o las peleas duras están afuera, principalmente en casa, porque el diablo sabe que una casa dividida no permanece.
Entonces, antes que ataques en tu trabajo, antes que ataques con tus vecinos, antes va a haber un ataque sobre tu casa. Por eso es importante que aprendamos a llevar la presencia de Dios a nuestra casa. No nada más venir a la presencia de Dios en la iglesia. Por eso a veces tenemos el concepto tradicional de que a Dios se le encontraba en la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es el auditorio. Y yo soy la iglesia. Entonces, cuando yo estoy en mi casa, yo puedo llenar el lugar de la presencia de Dios con mi alabanza y con mi adoración. Pero depende de mí. Depende de mí, ¿no? ¿Qué hay en mi casa? ¿No? Todo el día el Dios tele, el Dios Facebook. Yo no digo que no vean tele, no digo que no usen el Face, pero ¿cuál es el primer lugar en su casa? Entonces, eso tiene mucho que ver para que a veces no se vean los cambios en mi hogar, o no se vean los cambios en mi persona. ¿Por qué? Porque yo vengo hoy Dios tratarlo conmigo, a tratarlo con mi alma, con mi entendimiento, pero mañana regreso a las mismas situaciones de diario y vuelvo a pensar como pensaba antes de venir aquí. ¿Por qué? Porque me topo con lo que siempre me topo. Entonces necesito mantenerme en la presencia de Dios constantemente. Constantemente. La adoración no es nada más un canto. El canto de adoración te enseña a postrarte, te enseña la necesidad que tiene tu espíritu de postrarse delante de Dios. Pero te enseña a hacerlo en todas las situaciones. Así como lo haces con un canto, hacerlo en otro tipo de situaciones. Pues yo aquí. Ante la presencia de Dios cae cualquier otra autoridad que tengamos en nuestras vidas. Muchas veces le hemos dado en nuestra vida autoridad al rencor, ¿verdad? Le hemos dado autoridad al vicio, le hemos dado autoridad a mi vida, a lo mejor, no sé, a la comida, a la pereza, ¿verdad? ¿A qué? A la ira. Le hemos dado autoridad y que decimos, es que yo así soy, es que yo soy ese, me tienen que aguantar con mis depresiones. No. La avaricia. Sí, o sea, la realidad es que a veces le damos autoridad y hacemos pequeños dioses en nuestras vidas, con el pretexto de que así somos, o de que así me educaron, o de que así era mi papá, yo salí de mi papá. No, o sea, la realidad es que yo debo entender que mi Señor es mi Señor en todas partes, no nada más cuando vengo a la iglesia, principalmente en mi casa. Alguien puso por ahí una publicación en el Facebook, decía que en la casa se enseñan los valores, se enseña la educación, te enseñan a decir gracias, a decir por favor, a tender la cama, los hábitos, ¿verdad? Afuera pues te dan la educación, pero los hábitos se aprenden en casa. Espiritualmente es lo mismo, ¿verdad? A mantenerte en la presencia de Dios lo haces en tu casa, porque aquí vienes 1 o 2 veces a la semana y venimos un rato, no nos quedamos todo el día, pero en casa estamos todo el tiempo con la familia, ¿verdad? Quiero que vayamos a 1 Samuel 5:3. Y aquí pasa algo bien, bien importante con la presencia de Dios. Sí, la voy a abrir. 5:3. Y dice: el arca de la alianza había sido robada por los filisteos y dijeron, se la quitamos a los israelitas. Y estaban muy contentos por haber vencido a los israelitas robándole el arca. Todos sabemos que el arca de la alianza es donde en ese tiempo estaba la presencia de Dios. Ahorita está en todos lados donde estén sus hijos, donde esté su iglesia manifestándose. Pero en ese entonces la presencia de Dios se encontraba donde se encontraba el arca. Y los filisteos se la habían robado a los israelitas. Dice, cuando los filisteos, voy a leer desde el 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios pagano en que creían los filisteos y tenían su altar y una casa especial para rendirle culto. Cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Fíjense, Dagón era el dios de los filisteos, o uno de los dioses que tenían, y tenía su altar, y era a quien ellos le reconocían como autoridad. Pero el momento que llega el arca y la ponen en el mismo lugar, este dios cayó postrado delante del arca, porque era Dios el que estaba ahí, y no puede haber una autoridad más fuerte que la de Dios, ¿sí? Entonces Dagón cayó. ¿Y qué hicieron los filisteos? Lo levantaban otra vez. No lo hagamos. Venimos aquí a la adoración y nos postramos delante de Dios. No llegues a tu casa a levantar otra vez a Dagón. Tristemente a veces lo hacemos.
¿verdad? Otra vez vuelvo a dejar que me controle la ira, otra vez vuelvo a postrarme o a dejarme vencida delante de las situaciones, porque eso es estar postrado. Cuando tú te dejas vencer por la situación económica, te hace llorar la situación económica, te derrotó la situación. Dice entonces cuando te postras y conviertes en tu Dios la situación económica. Si cuando tú estás enojado con alguien en tu familia y no dejas que eso te permita perdonar, estás volviendo un Dios a esa falta de perdón y te estás postrando y te estás humillando delante de la falta de perdón y se vuelve tu Dios. Entonces tenemos que aprender, si la presencia de Dios, yo ya llegué aquí, cuando vengo a la adoración me debo mantener en esa presencia siempre, no volver a levantar los dioses que cayeron frente a la presencia de Dios. Venimos aquí y nos sentimos libres, ¿verdad? Que sienten bien padres en la alabanza, se nos olvidan todas las broncas, se nos olvidan todos los problemas, nos sentimos libres. Pero llegamos a casa y las situaciones, ¡pum!, te forzan a volver a levantar esos dioses. Tienes que ser fuerte y decir, no, mi Dios es Jehová. ¿Qué dijo Jesús? Solo a Dios adoraré y solo a Él me postraré. Entonces cuando tú te vences ante las situaciones, todos podemos decir que yo jamás me he postrado ante Satanás. Yo les aseguro que todos lo hemos hecho. Cuando nos hemos dejado convencer por los argumentos que ponen tus oídos, te estás postrando delante de Él, porque le estás dando autoridad en tu vida. Entonces, esto que nos enseña aquí la Biblia en esta historia con Dagón es una costumbre humana de volver a levantar ídolos que la presencia de Dios había derribado, pero como la presencia de Dios permaneció en ese lugar, fíjense lo que pasó. Dice el 4: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado Dagón el tronco solamente. El momento que le corta la cabeza a Dagón, quedó sin autoridad Dagón en esa casa. Le rompe las manos, ya no puede hacer nada. ¿Esto qué nos enseña? La presencia de Dios constante en esta casa hizo que la autoridad de Dagón se rompiera, pero fue porque permaneció la presencia. Después la sacan y después siguen con sus mismos costumbres los filisteos, pero el punto es ese: si tú quieres que esos dioses que has levantado tú por costumbre, por tradición, por enseñanza, por debilidad, por lo que sea, que han estado reinando en tu casa, sean los que sean, puede ser coraje, como dice el Pita, puede ser ira, puede ser falta de perdón, puede ser un vicio, lo que sea. Si has permitido y tú ves que se vuelven a levantar, es porque no estás dejando la presencia de Dios constantemente en tu casa, porque estás limitándote a venir a la presencia de Dios nada más a la iglesia y no tenerla en casa. Hay que llenar tu casa. Yo, por ejemplo, a veces en las noches me gusta poner alabanza cuando ya se acabó todo el día, ¿verdad? Es mi rato, por un rato de alabanzas, y yo veía que hasta mis perros lo disfrutan, ¿verdad? Sí, en verdad. La Gatú, sus últimos días, mi perrito, ahora que se me murió, se quedaba junto a mí cuando pongo alabanza en la noche porque le gustan. A mi hijo, a Miguelito, en la noche pongo alabanzas un rato mientras estamos él y yo solos ya, y lo disfruta, ¿verdad? Y para mí es un momento. ¿Mate? Aquí en la casa, en la casa tenemos mucho tiempo que desde que nos acostamos Alabanzas. la grabadora se acaba, pues. Claro. Sí, pues el tiempo que tú decidas. Habrá quien lo haga, como dices, tú lo haces de la noche, yo también me gusta hacerlo en la noche, hay quien lo hace en la mañana, hay quien lo hace a mediodía. Y luego digo, si me ha pasado a mí a veces el mismo sueño, intercala uno las alabanzas con lo que estás soñando, claro, ¿verdad? Pero ¿qué estás haciendo? Estableciendo la presencia de Dios en tu casa, ¿verdad? Es importante hacerlo todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo necesitamos que la presencia de Dios derribe esos falsos dioses que hemos levantado, a los que no podemos seguir dando autoridad. Mándame. En la casa, en el trabajo o donde nos movamos, donde vayas, somos luz, ¿sí? somos cristianos y llevamos, Claro, somos sus hijos. Ajá. Pero Ajá. no falta la persona que esté en contra de él. Pero mira, a lo que yo me refiero no es tanto que el lugar reconozca su presencia, es que tú entres a su presencia en el lugar en donde estás. Porque yo no puedo imponerle, por ejemplo, en mi trabajo a las personas que escuchen alabanzas. No lo puedo hacer, primero porque, aunque soy su jefa, ahí voy a trabajar, ¿verdad? A mí me pasa mucho con Fernanda, mi hija más grande, o sea, no la
puedo meter al redil y no la puedo meter y no creo en Dios y esto. Ajá. Y para mí es muy difícil. Entre más le predico y le hablo, es más la contrariedad. Y mira, muchas veces los hijos, sobre todo en la adolescencia, cuando ven que ahí te dan en la cabeza, con mayor razón lo hacen. Llega a veces el momento de decir, Señor, te la dejo. Tú de tu parte síguele enseñando lo que te toca enseñarle, pero dejar que la obra la haga Dios. Ajá. Sí, es difícil. Por algo le dicen adolescentes, dice la Biblia que, dice una amiga, adolecen de prudencia, adolecen de mucha dedicación. Por eso es adolescencia, ¿verdad? Pero más que el que la gente escuche la alabanza, no es para los demás, que yo no es entrar a la presencia de Dios en mi casa, es para mí, para que yo me mantenga en la presencia de Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios está tratando, a veces pensamos que, como dice aquel hermano de Escriba, yo pienso que Dios está tratando más bien con él. Primero trata contigo. Primero trata contigo de, por ejemplo, a veces aprender a dejar que la obra la haga Él, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo eso. No se trata tanto de que los que están alrededor vean o sientan la presencia de Dios, es que yo me mantenga en la presencia de Dios donde quiera que estoy. A mí me gusta cuando voy a trabajar ir orando, porque si yo no me voy orando en las mañanas, yo lo hago porque siento que me conecto con Dios y todo el día me estoy acordando y no se me olvida. Cuando por algún motivo no oro en la mañana, se me hace muy pesado el día. Porque siento que no fue como mi alimento principal. Entonces yo trato de mantenerme en la presencia de Dios así, orando en la mañana y en la noche con alabanzas. Pero a lo que me refiero es que yo sea la que esté metiéndome a su presencia, porque soy yo la que necesita ser transformada. Yo quiero que se transformen mis hijas, quiero que se transforme mi marido como yo quisiera, pero en la medida que yo entienda lo que Dios quiere de mí, me va a ser más fácil entender qué quiere Dios de ellos, ¿verdad? Porque también Dios tiene un plan para ellos, que a lo mejor no es el que yo tengo, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esto, más que el que los demás sientan la presencia, es yo sentir la presencia de Dios, yo estar en su constante presencia. ¿Para qué? Para que no vuelva a levantar los dioses que han tomado autoridad en mi vida. Si tenía problemas con el chisme, por ejemplo, ¿verdad? Meterme con Dios a su presencia y no voy a dejar que ese ídolo se vuelva a levantar, va a perder autoridad en mi vida. Pero si lo vuelves a levantar tú, pues hay que no. Por eso dice la Biblia, como el perro vuelve a su vómito, así somos a veces de necios, ¿verdad? Ya la presencia de Dios es una obra, permanece en esa obra, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí cómo ante la presencia de Dios cae cualquier otra autoridad, porque no hay autoridad más fuerte que la de Dios. Nadie puede más que Dios, nadie. Dice en Malaquías 3:2, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él viene a limpiar. Con la presencia de Dios, tú estás en la presencia de Dios, Él limpia tu vida, limpia tu alma, limpia tus pensamientos, limpia las heridas, sana, purifica. Toda la contaminación que el mundo ha dejado dentro de mí, Dios la puede limpiar. Porque al final, cuando el que diga que no está contaminado, miente. Todos o tuvimos resentimientos, o fuimos heridos por alguien, o fuimos contaminados por alguna situación, y hay cosas ahí que necesitan ser limpiadas. La presencia de Dios constante en tu vida te purifica y te limpia. Por eso la necesitas. Por eso necesitas tú mantenerte constantemente en su presencia para no volverte a contaminar. Por eso dice la Biblia que Él está dejando una limpia, preparando una novia de vestidos limpios. Somos nosotros su novia. Nos está purificando. Así que para presentarla a Él de manera gloriosa. ¿Sí? Delante de Dios no puede haber otra autoridad. Por eso es necesario aprender a entrar y permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. Así solo Él tendrá autoridad sobre nosotros. ¿Y se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús en la tentación en el desierto, adórame? Dijo, póstrate delante de mí y todo esto te lo voy a dar. Porque Él sabía lo que es la autoridad. Él sabía que si Cristo se postraba o lo obedecía a Él, le estaba dando autoridad. No se lo dijo así, no le dijo te voy a mandar. No, le dijo adórame, póstrate delante de mí y todo esto te daré. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le contestó Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él te rendirás. Entonces, esa debe ser mi actitud todos los días. Cuando te dice el diablo,
derríbate tantito, en fin, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más da un ratito de porno en el Face? ¿No? Digo, no sé, ¿verdad? O sea, ya estás perdonado, no pasa nada. ¿Qué más da que te pongas una buena guarapeta? Mañana se te pasará la cruda. Ya estás perdonado, ¿ya? Pero te sigues contaminando. Efectivamente estás perdonado. Efectivamente el volver a cometer pecados no te va a mandar al infierno ya, porque te perdonó de una vez y para siempre. Pero ¿cuándo vas a completar la obra que Dios quiere hacer en ti? ¿Cuándo la vas a ver completa? Y vemos iglesias luego llenas de gente frustrada. ¿Por qué? Porque ha habido palabra, ha habido llamamientos que no se dan, porque yo no dejo que la obra de Dios se complete en mi vida. Dios me quiere limpiar, Dios me quiere usar, pero Dios quiere que me deje moldear. Dios quiere que le entregue realmente, dice la Biblia, que es un culto racional, que le entregue de manera voluntaria esas áreas de mi vida que yo no quiero soltar, porque están bien ligadas a lo que me gusta, a la carnita. Cada quien tiene su propia concupiscencia. Dice la Biblia que ahí somos tentados. A lo mejor una persona le tienta con el chisme, a otra con el vicio, a otra con el sexo, a otra con el adulterio. El sexo es parte del plan de Dios. Yo estoy hablando de un sexo fuera del plan de Dios, ¿sí? De lujuria, de fornicación o de adulterio, ¿sí? Entonces, ojo, el que tú vuelvas a meter la pata no te quita el amor de Dios, no te quita el perdón de Dios, pero sí estorba para que el proceso, la obra que Dios está haciendo en ti, se complete. Y luego puedes llegar a frustrarte y a sentirte como fracasado porque tienes 10 años que te dijeron que tenías un llamado y no más nada, porque no dejo que la obra de Dios en mí se complete. A mí se quedaron muy callados hasta veces. Pero es importante. ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Cuántas palabras de Dios tenemos aquí en la mano que no se ha completado porque no me decido a soltarle a Dios esas áreas de mi vida que Dios quiere limpiar? Mi marido está dando unas pláticas muy buenas los sábados, de verdad, se deberían de venir a oírlas, sobre prosperidad, sobre economía. Ha estado sacando información incluso de psicólogos, de motivadores muy buenos que al final de cuentas tienen soporte bíblico. Eso tiene un marido mucho cuidado, ¿no? Que la enseñanza tenga un soporte bíblico. Son buenas, ¿verdad? Pero es necesario entregarle a Dios esas áreas que me están estorbando. Dejar que Dios reine, en verdad reine en todo mi ser. ¿Cuántas veces mi opinión es más importante que lo que dijo Dios? Pues ahí dice que perdone, pero la verdad, que me sufra un poquito. Ahí dice que me ame, pero entonces tenemos que aprender. ¿No has podido? Métete a la presencia de Dios, se va a dar solito. Dice la Biblia que es como fuego. ¿Cómo lo llamas ahorita? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, o sea, purifica y limpia. Ahora, pasa algo bien importante con el fuego, o sea, el fuego no nada más consume, purifica también y activa. Entonces, por ejemplo, una olla de agua fría está quietecita. Mientras más fría, más quieta, ¿no? O sea, el hielo se vuelve durita, ¿verdad? Se empieza a perder la frialdad, o empieza a entrar el calor y empieza a haber un ligero movimiento. Empieza a cantar el agüita y empieza a hacerse como así. Empieza a hervir y se mueve bastante. Llega un momento en que el calor es tanto que el agua sale de donde está y se vuelve vapor. Entonces, el fuego produce movimiento. A veces no sabes qué hacer, cómo hacerle para alcanzar las promesas de Dios. Métete a su presencia y vas a ver cómo empieza a producir en ti el movimiento. Yo lo veo, por ejemplo, los que empezaron a meterse en la alabanza. Muchos no saben tocar, pero estar en la alabanza de Dios ha hecho un movimiento, ha hecho que se empiecen a desarrollar dones que no sabían que tenían. Es cierto. ¿Verdad? Pero produjo un movimiento, produjo una acción. Dios no te deja estar estático. Si estás estático es porque no te estás metiendo a la presencia de Dios. El fuego no te va a dejar estar estático. De verdad, por eso es necesario que en su casa, cuando vienen aquí, no de repente se les prenden ideas y hasta planes. Ay, qué padre sería si yo pudiera hacer esto. El pastor habló de prosperidad, si yo pudiera poner mi negocio así, ya sería bien padre. O Manuel compartió de esto, de los llamados. Yo siento que yo me llamado y vamos a casa y ¡pum! Se nos olvida hasta que lo volvemos a oír. Pero es importante, esas ideas que de repente te surgieron mientras escuchabas la predicación, fue porque es el fuego de Dios que empezó a mover algo en ti, diciéndote, mira, tú puedes hacer esto, tengo este plan para tu vida. Pero si te sales de la presencia de Dios, deja de moverte, te mueve el fuego de Dios, ¿verdad? Otra cosa que hace el fuego de Dios,
purifica. Yo puse este ejemplo anteriormente, se lo voy a compartir ahorita. Mi marido ha trabajado muchos años en joyería. Hubo un tiempo que trabajábamos limando oro, pues, haciendo unas piezas y salía mucha rebaba. La maderita de la tabla donde nos apoyábamos, con el fierrito de la lija que usábamos y quedaba en el cajoncito, parecía tierra. No parecía oro, parecía tierra. A veces dejamos el cajón lleno así y me dijo mamá, ay hija, no te da pendiente que te roben, eso es oro. Mi mamá le dije, no parece oro, le dije, no se lo robarían, pero era oro. ¿Ah? Y ahí Dios me enseñó, me dijo, así estás tú. Me dijo, eres oro, pero pareces tierra cuando no has entrado en mi presencia. Dice es lo que nos hizo de tierra y de hueso, pero al final de cuentas el material original fue tierra, ¿verdad? Entonces todo este polvito, mi marido y yo pues, lo juntaba él con una brochita, todo el polvito que anduvía en las orillitas, en la tablita, en la limita, todo, y juntábamos un bonche así que parecía tierra nada más, de verdad, gris, completamente gris, no parecía oro. Y lo metí a mi marido a un crisol, que es como una ollita de barro, ¿no? Ahí ponía toda esa, ¿cómo se llamaba, gordo? Rebaba, ¿verdad? Rebaba y tierra y todo eso. Y abajo ponía el fuego. Entonces empezaba a calentarse. Duraba ahí, ¿qué? 3 horas, más o menos, ¿no? Un buen tiempo duraba ahí para fundirse. Pero primero empezaba a cambiar de color, ¿no? Rojito. Luego empezaba a separarse en 2 capitas. Abajo se empezaba a separar el oro y arriba una cosa que decía tecata, ¿verdad? ¿No? Ajá. Que era la basurita. Se empezaba a separar. Si apagábamos el fuego en ese proceso, no se separaba. Ya se distinguía el oro de la tecata, pero seguía adherida. O sea, tenía que haber un tiempo específico para que fuera completamente limpio y separado el oro de la basura. Se separa por decantación. Ajá, ¿vale? Se iba a las orillas y se pegaba en el piso. Ajá, se empezaba a separar. Perdón, me decías. ¿El oro cómo lo separaba? ¿Por decantación? Por calor, llegaba un momento. Pero ya que estaba separado. Ahorita vamos para allá. Se seguía calentando y esa tecata se separaba y se pegaba a las orillas del crisol y quedaba en medio la bola de oro completamente limpia, bueno, como en que 95%, ¿verdad? Pero ya quedaba separada de la mugre y la mugre se hacía a un lado. Y luego ya lo descartaba, ¿no? Luego ya lo podíamos manipular. A veces lo poníamos en una barrita, en un molde, o lo llevábamos a procesar, ya fuera plancharlo, sacarlo del hilo, como lo necesitáramos. Pero ya se podía trabajar con él. Antes de eso no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque no parecía oro. Hasta que lo limpiábamos y separábamos todo lo que no servía, el tiempo específico, porque no podía ser menos tiempo o no se completaba el proceso. Eso nos pasa a veces a nosotros. No nos quedamos el tiempo suficiente en la presencia de Dios para completar ese proceso. ¿Verdad? Y seguimos otra vez desviándonos. Y decimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, me faltó. Y otra vez nos metemos, entonces tiene que empezar otra vez el proceso. Está la bola de oro con la tecata pegada arriba, pero tiene que volver a calentar para que se vuelva a despegar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ese oro purifica, limpia y manifiesta quién eres. Ajá, el fuego de Dios manifiesta quién eres. Somos sus hijos. Dice la Biblia que somos su imagen y su semejanza. ¿Quién se atreve a decirle ahorita a sus compañeros de trabajo, ¿quieres ver a Dios? Venme a mí. ¿Sí? Pero la realidad, con mi testimonio, ¿quién se atreve? Bueno, con su propio testimonio, ¿quién se atreve a decirle a Dios, a sus compañeros, si quieres ver a Dios, venme a mí? Porque sabemos que hay áreas que no hemos dejado completamente que Dios termine de tratar. Pero la realidad es esa, que Dios quiere que la gente conozca de Él por medio de cada uno de nosotros. Jesús cuando oró lo dijo, Señor, no oro por estos, los apóstoles, oro por todos los que han de creer en ti, por la palabra de ellos, para que el mundo crea que me enviaste, que sean uno, Padre, como tú y yo, y el mundo crea que me enviaste. O sea, que necesitas ser uno con Dios en esa fusión, que el fuego de Dios te consuma de tal manera que se vea. El oro cuando estaba así, ahora sí que el rojo vivo, parecía fuego. De verdad, veía la llama abajo y arriba se veía otra llama, de lo caliente que estaba. Parecía fuego. Yo me ponía a jugar, empezaba a decir, ay, ya se separó, ¿no? Y empezaba a agarrar papelitos y sí. Pero ¿sabes qué era lo padre? Que el papelito ni siquiera llegaba al oro, se consumía antes de llegar. Del calor tan fuerte que estaba en ese momento. Por eso me ponía a jugar, sabía que no iba a pasar nada. Pero conforme empezaba a pasar el tiempo y se apagaba el fuego, las basuritas dejaban de consumirse y se empezaban a pegar. Dice Mario, ¿por qué si lleno de basura? Yo, ¿sabe?
Ay, qué linda. Pero yo aprendí con eso. Si quieres que las situaciones no te contaminen, necesitas estar tan metido en la presencia de Dios que tengas el fuego, estés al rojo vivo y las situaciones que lleguen a tu vida no te van a contaminar. Yo así, de verdad era bien padre, porque la bolita así de oro, chiquita al rojo vivo, agarraba un pedazo de papel, se lo dejaba caer encima y como a esta altura del fuego más o menos, del oro, ahí se consumía. No llegaba a tocar al oro. Y así iba empezando a enfriar y empezaba a acercarse más el papelito, más y más, hasta que llegó un momento que ya le caía el oro y hasta se pegaba. ¿Ya? Pastor ya se dio cuenta, ¿verdad? Ya supiste por qué pasa. Las travesuras. Tarde o temprano te lo tenía que confesar. Ya se dio confesado. Pero de verdad, a mí me enseñó, Dios dice la palabra que Él nos enseña las cosas invisibles a través de las cosas hechas, ¿verdad? Dice, no lo entiendes con peras, mi hija, leyendo en la Biblia, te lo explico con manzanas, ¿verdad? Entonces, para mí esa enseñanza fue sumamente reveladora. No quieres contaminarte con lo que hay en tu entorno, mantente en la presencia de Dios. Olvídate si los demás entran o no, tú mantente en la presencia de Dios. Y vas a ver cómo no te contaminas. Vas a ver cómo no se vuelven a levantar dioses en tu vida que no deberían tener autoridad porque tú eres sierva de Dios. Tú eres hija de Dios o hijo de Dios. ¿Sí? Entonces para mí era un padrísimo. ¿No? Y ya el oro ya lo podemos, entonces sí ya se puede trabajar con ese oro. ¿Quieres que yo trabaje contigo? ¿No? Déjate, no permitas que las situaciones te saquen de la presencia de Dios. Digo, no vas a poder traer alabanza todo el día en tu trabajo, claro que es imposible, ¿verdad? Pero el que tú te mantengas en la presencia de Dios, que seas consciente de su presencia, eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? El que tú establezcas la presencia de Dios en tu casa hace que no se levanten dioses. Es necesario. Un día me acuerdo cuando estaban mis hijas chiquitas, me dice Mari, me parece que era, mira mamá, habíamos visto un versículo que decía, todo lo que respira, alabe a Jehová. Teníamos alabanzas, teníamos una tortugota así en la pecera, estaba la tortuga en verdad parada en sus dos patitas de atrás y con las patitas así, los ojos cerrados. Sí, ¿verdad? Dice mamá, de verdad todo lo que respira alaba a Dios, mira, y la perra así, digo la tortuga con las patitas arriba, ¿verdad? Mi perrita, les gustaba la alabanza, ellos sienten la presencia de Dios también, con mayor razón yo, ¿verdad? Que tengo su naturaleza. Entonces necesitamos este ejemplo del oro, de verdad, llévenselo porque a mí me hizo entender muchas cosas. Porque a veces el proceso se queda a medias cuando te dejas de meter en su presencia. Porque a veces no se nota que la gente ya tiene a Dios porque no se ha metido en la presencia de Dios para ser realmente transformado. O porque hay quien sí se le nota. Yo, por ejemplo, aparte del amor que tengo por mis pastores, conozco personas que de verdad te reflejan el amor de Dios aún sin abrir la boca. Mi pastora para mí es una persona que me refleja el amor de Dios aún sin decirme nada, aparte que me consiente mucho, pero ella transmite el amor de Dios. Hubo un hermano, Wal Lanston, ese señor en verdad, aunque no dijera nada, sentías el amor de Dios con su misma presencia. ¿Por qué? Porque así es, estaban tan metidos que el que se acercara sentía ese fuego. Dice la palabra, vamos a Hebreos 10:13, no es cierto. Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles y a sus ministros llamas de fuego. Los ministros son todos los que sirven, sean predicadores, sean de la alabanza, sean chicas banderistas, sea el que está con mujer, el que enseña en la escuela dominical, cualquier persona que trabaja en el ministerio es un ministro, ¿sí? Y dice que te hizo llamas de fuego. ¿Por qué? Para que lleves ese fuego que adquieres en la presencia de Dios a los lugares donde no los hay. Para que cuando estés con la gente que no tiene a Dios, sientan ese calor que tú emanas, porque el fuego de Dios se te mantiene como ese oro al rojo vivo. De verdad, ese oro, aunque mi marido apagara la llama abajo, duraba tan caliente tanto tiempo que si lo tocaras, aunque estuviera apagado, te quemaba. Entonces Dios quiere que así seas tú, que estés tan metido en su presencia que la gente pueda sentir esa presencia en ti. Por eso te hace llama de fuego. Y cuando te acercas a alguien más o alguien se acerca a ti, puedas sentir una transformación en su vida, como esos papelitos que yo dejaba caer. No los dejaba caer directamente al fuego, los dejaba caer en el pedacito de oro, no en la llama. Y en ese pedacito de oro se consumían. Así eres tú. Cuando estás metido en la presencia de Dios, puedes provocar cambios en tu entorno, en las personas que están cerca de ti.
No esperes a que las personas cambien por lo que les dices. Van a cambiar por lo que tú tengas dentro y estés manifestando. ¿Sí? Por ahí dice mi marido a veces que, mi pastor también lo ha dicho muchas veces, que a veces tus hechos echan por tierra tus palabras. Entonces, ¿quieres ser un ministro que transforma? Métete a la presencia de Dios. Y no va a ser necesario ni siquiera que te quiebres el coco o cómo convencer a los demás. La gente va a decir, es que quiero lo que tienes tú. Es que yo veo cómo ha cambiado tu marido, yo quiero lo que tienes tú. Es que yo veo cómo tu marido te trata con tanto cariño, yo lo quiero. Porque empiezan a percibir la obra de Dios en tu vida. Porque está caliente. Si te enfrías, regresas a lo que eras antes. Entonces es necesario mantenerte en la presencia de Dios. No dejes que se levanten los antiguos diosesitos y tomen otra vez autoridad en tu vida. ¿Dónde me quedé? Dice, cuando alabamos a Dios lo exaltamos como Rey, cuando lo adoramos nos postramos en señal de rendición, y es cuando le permitimos reinar en nuestra vida. Sí, o sea, yo puedo decir, no, Miguel predica muy bien. Sí, bueno, yo lo digo cuando predica y pues me gusta. Pero si yo no hago caso a lo que Miguel está predicando, no me estoy sometiendo a él. Es lo mismo con Dios. Yo puedo reconocer en la alabanza que es un ser grande, que es un ser poderoso, pero si yo no me meto a postrarme ante su presencia, no le estoy dando el lugar de Rey en mi vida. Sí, y no me refiero a que te postres físicamente. Hay quien lo hace físicamente y se siente muy bonito cuando lo haces, pero puedes no hacerlo, o puedes hacerlo y por dentro estar siendo soberbio, o puedes no hacerlo, digo, a fin de cuentas es cuestión interna. Pero cuando tú en la alabanza, en la adoración, te rindes delante de Dios, es cuando Él empieza a actuar en tu vida. Por eso cuando estás diciendo al Señor, como tú digas, aunque es cuando se rompen todos los argumentos en tu cabeza. Entonces cuando alguien se cierra a la alabanza y a la adoración, se está cerrando a la presencia de Dios. No está cerrándose a que haya un cambio en su vida, porque es voluntario. Por eso cuando abre las manos, estás diciendo, aquí estoy, la señal de rendición. Cuando te agachas, cuando te postras, señal de rendición. Esto lo hacen en todas las áreas de mi vida. Yo no puedo decirle, sí Señor, me rindo ante ti, pero no quiero perdonar a mi papá. No te estás rindiendo delante de Dios, estás rindiendo delante de la falta de perdón a tu papá. Y estás dejando que esa falta de perdón se vuelva un Dios para tu vida. Y estás acarreando maldiciones. Tenemos que entender, si le dijiste, sí Señor, deja que trabaje en todas esas áreas. Va a haber unas que te van a doler porque están así, son tus muletas a veces para andar en la vida. Y se las tienes que soltar. Es fuerte, pero es necesario. Por eso dejó Dios tantos ejemplos de cómo sanó a los ciegos, sanó a paralíticos, sanó gente que andaba en muletas, les hizo dejar las muletas. Si la falta de perdón para ti es una muleta, te ayuda a ser fuerte, entre comillas, tienes que dejarla y ahora ser fuerte por el poder de Dios en tu vida. ¿Amén? Amén. Bueno, puse. Ahí va. Necesitas mantener constantemente en su presencia. Frente a quien te postras es a quien reconoces como autoridad. ¿Sí? Frente a quien te postras es a quien reconoces como autoridad. Por ejemplo, ¿ves un tránsito y te cuadras? Rápido jalas el cinturón, lo pones, ves redes direccionales. Porque es autoridad. Si no lo vieras con uniforme, ¿lo harías? Entonces, reconoces como autoridad frente a quien te postras o frente a quien te sometes. Tú no puedes ponerte con la actitud frente a un tránsito y decir, no me quiero poner el cinturón, ¿y qué? Porque tiene toda la autoridad para infraccionarte, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está dando autoridad en tu vida? ¿Las situaciones? ¿Los pensamientos? ¿O a Dios? ¿Qué dice Dios de la situación que estás viviendo? Si cuando te dejas vencer por tus debilidades, te estás rindiendo ante las circunstancias y ellas se vuelven tu Dios. Por eso cuando alguien me dice, es que fíjese que declara la palabra de Dios, eso te va a levantar, ¿sí? Porque su presencia me puede cambiar, porque me limpia, me transforma. Yo lo aprendí con ese ejemplo del fuego. Quita lo que no sirve de tu vida. Empieza a manifestarte y a revelarte que hay cosas que no te eran necesarias, pero eso nada más te lo puede revelar Dios. A lo mejor te lo puede decir el pastor, te lo puede decir Manuel, te lo puede decir Lupita, te lo puede decir cualquiera, pero es Dios el que te revela que no necesitas.
Ajole, señora, es que esto yo lo necesito para relajarme. Y los demás te dicen, no lo necesitas. ¿Cómo no? Yo si no me fumo un cigarro todos los días a las 2 de la tarde no me relajo. No, pues claro que puedes. Necesitas revelarte el Espíritu Santo. Te metes y vas a ver cómo ese fuego empieza a quitar lo que no te necesitas. Como el oro. ¿Se acuerdan ese oro que estaba revuelto con tierrita, con maderita, con papelitos? Bueno, el fuego empezaba a quitar lo que no era necesario y lo que no servía. Así actúa Dios en tu vida. Métete a su presencia y vas a ver cómo Él va quitando lo que no te sirve. Vas a empezar a dejar de sentir necesidad de las cosas que te están dañando. Pero necesitas aprender a hacerlo constantemente. Que no dependas del grupo de la alabanza para meterte a su presencia. Gloria a Dios por el grupo de la alabanza, pero no los puedo llevar conmigo todo el día y toda la semana. También tienen sus actividades. Te enseñan a entrar a la presencia de Dios. Esa es su función. Por eso es importante que a los niños les inculquemos el respeto a la alabanza y a la adoración, porque Dios está obrando, ¿verdad? A veces, por ejemplo, ahorita mis hijas ya están grandes, pero como estaban chiquitas, pues Miguelito tenía, cuando llegamos a la iglesia, 8 años, Mari Carmen 5 y Monse 3 meses. Mari Carmen 6, 5 por ahí sí, y Monse 3 meses. Entonces yo estaba acostumbrada a oír llanto, pleitos, mamá, todo el santo día. Entonces yo podía meterme a la presencia de Dios sin problema, aunque mis hijos estuvieran dando lata a un ladito, porque yo estaba acostumbrada a eso, ¿ya? Pero un día me di cuenta que una hermana que no estaba acostumbrada, mis hijos le dan piedra de tropiezo para entrar a la presencia de Dios, ¿ya? Sí, me dio un chorro de pena. Por ejemplo, Monse de chiquita era golosa, le encantaban los dulces, y tenía una hermana que siempre le daba dulces. Le decía, Monse, ¿quieres un dulce? Y ya sabía que ella tenía dulces. Entonces le decía, agárrala de mi bolsa, y Monse sacaba el dulce de la bolsa de ella, pero a veces no estaba ella y la veía de repente queriendo sacar dulces de otras bolsas. Y tenía que correr, no, Monse, vente para acá, ¿verdad? La sacaba de la presencia de Dios de los pelos. Entonces tuve que aprender eso. Yo estoy acostumbrada a mis hijos, por eso yo podía entrar a la presencia de Dios a pesar de la lata de mis hijos, porque eran 3 niños. Miguelito era un niño especial que de repente se desesperaba y jalaba pelos. Al de frente lo chongaba, que tenía que estar muy al pendiente. Yo estaba, en la iglesia donde empezamos, estaba como un chorizo y al final había un sillón. Y cuando Miguelito se ponía así medio latoso, yo me iba al sillón con mis 2 hijos. Me sentaba en cada chamaco a un lado y ahí me quedaba, era mi sillón. Entonces ya estaba la aplicación hacia mi izquierda, Monse, yo y Miguelito. Entonces estaba el pastor dando una aplicación muy buena, me acuerdo, que de repente nunca media aplicación dice, no, que sí, que Lili, el niño, y que no sé qué tanto dije, y volteó y mi hijo se había salido corriendo. No, pues salimos hechos un rayo, mi marido y yo detrás del niño, ¿verdad? Pero a lo que voy, yo estaba tan acostumbrada a mi hijo que a mí no me era estorbo para entrar a la presencia de Dios, pero me di cuenta que para los demás sí. Entonces a los niños, por eso lo empecé a sentar, porque Miguelito la verdad sí es un niño muy inquieto. Oye, es un niño, pero cuando lo era así, ¿verdad? Debemos enseñarle a respetar la presencia de Dios. Yo veo a Dana, cuando está por aquí, cómo está ella disfrutando, hace rato estaba con sus manos así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero su mamá cuando la ve que está estorbando a las panderistas, la hace a un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Primero por respeto a las panderistas, segundo porque se las pueden sonar sin querer, un panderazo la descalabra, ¿verdad? Pero yo veo que su mamá la deja aprender a lavar, pero la mantiene a raya. Es un bebé, obviamente que cuesta trabajo. Joshua, lo veo como está con sus baquetas imaginarias, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero está aprendiendo a disfrutar la alabanza, la adoración, ¿verdad? Por eso yo les digo, no dejen que se vayan para allá los niños, ¿verdad? Necesitan aprender, que se les haga una costumbre estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Llega un momento que crecen con eso y se vuelve tan natural para ellos que es como el agua, como respirar, ¿verdad? Ya es parte de su vida, ¿verdad? Entonces enséñenle a sus hijos a mantenerse en la presencia de Dios, a respetar la presencia de Dios para ellos mismos y para los demás, ¿verdad? Digo, a mí me gusta ver a Dana cuando está en alabanza, a Josh cuando está con sus baquetas, están aprendiendo y es importante, ¿verdad? Pero por ejemplo cuando se van toda la bola para allá a jugar, ¿verían cómo ya no están, la actitud es diferente? Porque como los niños salieron de la presencia de Dios, se pueden hacer lo que hacen todos los niños, a jugar o pelear. No hay más que de dos o paso, hacen travesuras o pelean cuando están solos, ¿verdad? Y normalmente pelean, ¿verdad? Son niños, ¿verdad? No es que no quiero que aprenda a pelear, igual lamento decirte que ya sabe, todos los niños de manera natural saben pelear. Todos los niños desde chiquitos te dan un manazo sin que nadie les haya dado un manazo. Y me acuerdo que una Monse, Mari Carmen, nos pasa, me dio una cachetada, dije, nunca le doy una cachetada, nadie ha visto que le doy una cachetada porque da cachetadas. Saben pelear, es su naturaleza. Es como defienden lo que quieren,
¿verdad? Entonces es necesario enseñar a los niños a respetar la presencia de Dios. El trabajo que hacen los ministros de alabanza no es nada más pararse una hora aquí, es estar orando porque Dios les muestra cómo van a ministrar, es estarse preparando, ¿verdad? Estar ensayando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener respeto a ese tiempo y tener sobre todo respeto a la presencia de Dios en ese momento, transformando las vidas, ¿verdad? Aquí vimos, dice, postrarse es ponerse una persona de rodillas ante otra en señal de respeto, súplica, adoración o humillación. Entonces el primer respeto es a la presencia de Dios, ¿verdad? Más que el trabajo de los de la alabanza, es porque ellos están enseñando al pueblo a entrar en la presencia de Dios. Eso hacían los levitas, eso hacían todos los de la alabanza anteriormente. Cuando tomaron la Jericó, ¿quiénes iban al frente? ¿Verdad? Y cuando entró la presencia de Dios, que David iba danzando, iba con alabanza, porque ellos van entrando a la presencia de Dios, llevando al pueblo a entrar en la presencia de Dios. No le debemos de quitar la importancia que tiene. Tenemos que mantenernos en esa situación, en esa actitud constantemente. Que no se te olvide nada más, no nada más aquí en tu casa. Métete a la presencia de Dios. ¿Ves que te empiezan a ganar como las debilidades que te hacen otra vez meter la pata? Necesitas meterte a la presencia de Dios. Ponte a orar, pon alabanzas, pon adoraciones que a ti te hacen meterte a la presencia. Porque a lo mejor no es la misma que el marido le hace entrar a la presencia de Dios, a lo mejor es una diferente, ¿verdad? Recuerda mi necesidad y una alabanza diferente que me ayuda o no me ayuda, ¿verdad? Pero es importante mantenerte constantemente y por libre albedrío en esa presencia. Dice, el fuego hace lo mismo que hizo por el oro, no solo nos purifica y nos cambia, sino nos hace a nosotros mismos partes de ese fuego y podemos ser agente de cambio para otros. Pero necesitas constantemente mantenerte en su presencia, pues aunque Él es omnipresente, nosotros no siempre reconocemos o procuramos su presencia en nuestro día. Él es omnipresente. ¿De qué te sirve que sea omnipresente? Que puedes entrar en su presencia aunque no estés en la iglesia. Para eso es omnipresente, para que puedas entrar a su presencia en el camión, en tu casa, camino al trabajo, en el trabajo, donde sea, tú puedes entrar a su presencia. Por eso es omnipresente. Antes se le encontraba básicamente donde estaba el arca, ahorita no, lo puedes encontrar en donde sea. Vamos a Hebreos 10:13, que es el último versículo. Ya vi, ahora sí bien. Y si les hago caso, no me quiero terminar. Hebreos 10:13. Sí. Estaba hablando de Jesús, de lo que representó su sacrificio en este versículo. Estábamos desde el 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dijo que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dios está esperando que con su sacrificio tú aprendas a poner a tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué es esto? Que tú declares la victoria que Cristo te dio en cada situación, y cuando tú lo haces, estás poniendo a los enemigos a los estrados de los pies de Cristo, porque para eso te puso a ti. Dijo, vas de victoria en victoria. Y aquí dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ya están vencidos, pero tú los pones por estrado de sus pies. Jesús, cuando murió y resucitó, la palabra en Génesis, que puso su pie sobre la serpiente, o sea, lo venció. Lo que dice que hacen con la perrita, perdiste, ¿no? Lo venció. Ahora quiere que tú pongas a esos enemigos por estrado de los pies. Lo haces estableciendo la presencia de Dios, la autoridad de Dios en tu vida y en tus situaciones, y vas a ver las victorias de Dios en tu vida, porque para eso te las dio, para que las disfrutes. Él ganó para que tú disfrutes la victoria. Amén.